Primero con la grabación de la clase y luego con lo que nos compete el día de hoy. Primero, ¿alguna duda, alguna pregunta de la clase del día de ayer? ¿Algo que no haya quedado claro? Y en que yo ayer le pedí que me ayude en un ejercicio de los propuestos. Oh, sí, sí, cierto, sí, tiene toda la razón. Eh, eh, Déjeme acordarme cuál era, ya le busco, espéreme un momentito. Listo, aquí. Agregamos a esta página. Estamos más arriba. Ya, y me acuerdo que la guardé a esa imagen que nos mandó. A ver, era, si no me equivoco, la 43, le había puesto de nombre. Era este, ¿no? ¿Ese? Sí, Inge. Sí, ya. Dice, si se utiliza, sí, el signo bolita para representar el conjunto vacío, el 1, que nosotros conocemos para representar al sucesor de 0, o sea, el sucesor de la clase vacía. 2 para representar el sucesor de 1. 3 para representar el sucesor de 2. Encuentre los conjuntos 1, 2 y 3. Sí, o sea, determine cuáles son estos conjuntos. ¿Sí? En la pregunta previa a esta, la 35, ¿sí? Nos dice, ¿qué es el sucesor de un conjunto? Dice, el sucesor de un conjunto, ¿sí? Sucesor de un conjunto, ¿sí? Es, ¿sí? Entonces, el sucesor de un conjunto, el sucesor de A, sucesor de A, ¿sí? Es la unión, ¿sí? Es la unión, ¿sí? De A y el unitario de A. El unitario de A. ¿Sí? En otras palabras, y se representa por, ¿sí? Este signo, A con más arriba, ¿sí? Así se representa. Ya, ¿cómo? A ver, ¿qué quiere decir? Es decir, ¿sí? Es decir, el sucesor de A no es más que la unión de A y el unitario de A. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me dice esta definición. Ahora sí, mire, dice, si represento, ¿sí? Si represento con este signo al conjunto vacío, así, sí, al conjunto vacío, ¿qué quiere decir? Que voy a representar a este signo por este de aquí, o sea, esos dos conjuntos son iguales, ¿sí? Solo es una representación distinta, ¿sí? Dice, uno, dice este signo, ¿sí? Representa o es el sucesor de 0, ¿sí? Es decir, en otras palabras me está diciendo que el 1 es el sucesor del 0, el 2 es el sucesor del 1 y el 3 es el sucesor del 2. Eso es lo que me dice en este texto de acá arriba. Dice, determine o halle, ¿no es cierto? ¿Sí? Halle los conjuntos 1, 2 y 3. Entonces digo, ¿esto qué es? Por definición, miren, el sucesor de un conjunto es la unión, ¿no es cierto?, del conjunto y el unitario de ese conjunto. O lo que es lo mismo, miren, gracias al axioma de sustitución, ¿qué es esto? La unión del vacío y el unitario del vacío. ¿Sí? La unión del vacío y el unitario del vacío. ¿Sí? ¿A qué es igual esto, chicos? La unión de un conjunto y la clase vacía. Hay una propiedad que nos dice, la unión de un conjunto y la clase vacía es igual a ¿qué? Al conjunto en particular. Entonces, esto sería igual al unitario de la clase vacía. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ¿Sí? Ya. Luego digo, a ver, ¿sí? Luego dice, ¿cuál es el sucesor del 1? Por definición, el sucesor del 1, ¿qué vendría a ser? La unión del 1, ¿sí? Del 1 y el unitario de 1. ¿Estamos de acuerdo? La unión de 1 y el unitario de 1. ¿A qué es igual esto? Ah, a ver, a ver. Esto está interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué es el 1? Según lo que hemos visto aquí arriba, ¿sí? El 1 es el unitario de la clase vacía, es decir, sería por el axioma de sustitución, ¿cierto? En lugar de poner el 1, pondría el unitario de la clase vacía, unión, ¿no es cierto? El unitario de la clase vacía. ¿Y esto a qué sería igual? Ah, a ver, ¿qué elementos tiene la unión? Los elementos de la unión, ¿sí? Los elementos de la unión, sí, son los elementos que están tanto en el un conjunto como en el otro conjunto. En este primer conjunto, ¿cuáles son los elementos? La clase vacía. Ese es el primer elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y cuál es el segundo, el elemento de esta otra clase? Ah, es el unitario de la clase vacía. Entonces, ese es el 2. ¿Sí? Luego digo, ¿el 3 qué es? Es el sucesor del 2. Es decir, es la unión de 2 y el unitario de 2. ¿Sí? En este caso, ¿qué es el 2? El 2 es el par desordenado de la clase vacía y el unitario de la clase vacía, unido al unitario de este conjunto, ¿no? El unitario de este conjunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La unión de estos dos conjuntos, ¿a qué es igual? A ver, tiene como elementos a este conjunto, el primerito, el segundo elemento sería este de aquí, y el tercero sería todo este de aquí, ¿no? Aquí me falta un corchete, sí me falta una llave aquí, perdón. Falta cerrar esta llave con esta de aquí, y esta se cierra con otra acá. Entonces es este conjunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De hecho, podría definir y decir, ¿qué es el 4? Pues el 4 es el sucesor del 3. ¿Sí? Es el sucesor del 3. Digo, en este sentido, digo, ¿qué viene a hacer esto? ¿Sí? La unión del 3, ¿sí? Y el unitario de 3. ¿Sí? La unión de 3 y el unitario de 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿A qué es igual esto? Vendría a ser igual a qué. ¿Qué es el 3? El 3 es este conjunto. ¿Sí? Tiene ta, 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 unido al unitario de este conjunto, ¿no? Este se cierra con este y me falta otro. ¿Sí? Y luego hago lo único. ¿Cuántos elementos tiene ese? Tiene tantos elementos. ¿Sí? Y eso es una cosa súper interesante. Miren, el 1 tiene, ¿cuántos elementos tiene el 1? Un elemento. El 2 tiene justamente 1 y 2 elementos, ¿no? El 3 tiene 1, 2 y 3 elementos. Es una cosa que, digamos, interesante de esta situación. De hecho, el 4 va a tener 4 elementos. ¿Sí? De ahí surge, ¿no es cierto? La idea de los números naturales a partir desde el punto de vista conjuntista, ¿no? ¿Sí? No me acuerdo, creo que esto sí lo vimos en clase, ¿o no? Creo que no les pusimos el nombre de 2 y 3, pero sí lo vimos en clase. Cuéntenme, me acuerdo. Según yo sí. Hello, ¿sí me oye? Sí. Sí, sí, pero creo que solo hasta el 2. Solo hasta el 2. Ya, bueno.
Ya. Listo. ¿Sí? De hecho, ya que vimos esto, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito, ¿sí? Y vamos a definir, ¿no? ¿Sí? Vamos, esto sí, lo vamos a ver más adelante y lo vamos a pasar un poquito más rápido, pero ya que vimos esto, ya que se introdujo esto, ¿sí? Vamos a definir lo que es el sucesor, ¿sí? De un número. El sucesor de un número real, ¿sí? ¿Sí? Dado a un número real, ¿sí? Se define, ¿sí? Se define al sucesor, ¿sí? De A. Se define el sucesor de A, ¿sí? Como el número real, ¿sí? La suma de A y 1, ¿sí? Ese es el sucesor de A, ¿sí? Es la suma de A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, con esto en mente digo, a ver, ahora sí, volvamos a nuestra idea normal de los números que nosotros hemos visto en números reales, ¿sí? A ver, yo por ejemplo, ¿sí? Yo sé que el 0 es un número real, ¿sí? El 0 es un número real, ¿sí? Es el primer numerito que conocimos de los números reales, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Luego, ¿sí? El sucesor de 0, ¿sí? Es, justamente por la definición que está de aquí, la suma de 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? La suma de 0 y 1. Pero, ¿sí? Pero, ¿sí? Por el axioma de la existencia de 0, ¿sí? La suma de 0 y 1, ¿a qué es igual? A 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La suma de 0 y 1 es igual a 1, porque cualquier número real sumado 1, sumado 0, digamos, es igual al mismo número real. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, miren, el 1 viene a ser el sucesor del 0. Interesante, ¿sí? Es una cosa súper interesante en ese sentido. Ya, y luego digo, a ver, si el 1 es el sucesor del 0, ¿sí? ¿Cuál es el sucesor del 1? Ah, ya, puesto que ya vemos que el 1 es un número real, el sucesor, ¿sí? De 1 es la suma de 1 y 1, ¿sí? Ese es el sucesor al cual, ¿sí? Al cual, ¿sí? Lo representaremos, hemos, por, ¿sí? Este signo que ustedes conocen y, y denominaremos los 2, ¿sí? Ya, y uno podría preguntarse, ¿y cuál es el sucesor del 2? Ah, el sucesor del 2 es la suma de 2 y 1, ¿sí? Ah, y a ese numerito le hemos dado el nombre de 3 y se representa con el signito que representa el 3, ¿cierto? Valga la redundancia. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Podemos construir el resto de números que luego los llamaremos números naturales, ¿sí? Es a ese conjunto que tiene por elementos a todos estos conjuntos, a todos los sucesores, ¿sí? A todos los sucesores del 0, por así decirlo, a estos sucesores, por así decirlo, ¿sí? Se le llama el conjunto de los números naturales. ¿Estamos de acuerdo?
¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Sí? Y esto sale de la idea, ¿no es cierto? Y de la más básica de las ideas de cómo aprendimos los números. A ver, ¿qué era el 2? Era un granito más, un maicito más que el 1. ¿Sí? ¿Qué era el 3? Ah, era un granito, un hito más que el 2. ¿Qué era el 4? Era un hito más que el 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? Así aprendimos el resto de números, los numeritos que eh, les denominamos para contar, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué les pusieron estos nombres? Bueno, históricamente desde los arábicos, pues surgieron los nombres, ¿no? ¿Sí? Eso sería una buena, un importante, algo interesante, ¿no? Consultar, investigar por qué les pusieron ese nombre, el nombre de uno, de dos, de tres, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde surgieron esos nombres, ¿no? ¿Ah? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Ya. Entonces, miren, de hecho, aquí hay una cosa interesante. Todas estas cuestiones, aquí, cuando yo use, por ejemplo, la definición de 2, ¿sí? ¿Cuál es la igualdad que define el 2? La suma de uno y uno. Ah, la definición de 3. ¿Qué es el 3? Ah, 3 es la suma de 2 y uno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ah, la definición del 4. ¿Qué es el 4? Ah, el 4 es la suma de 3 y uno. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, a partir de esto, ¿no es cierto? Podemos definir las famosas tablas de la suma. Las tablas de la suma, ¿no? Que ustedes conocen, que las han aprendido bastante bien. Por ejemplo, alguien me puede preguntar, ¿y cuánto es 2 más 7 más 3, digamos? ¿Cuánto es la suma de 2 y 3? Ni idea. ¿Sí? Ni idea. Ah, pero con las definiciones, yo conozco las definiciones. Digo, a ver, ¿qué es el 2? El 2 es la suma de uno y uno. ¿Sí? El 2 es la suma de uno y uno. ¿Sí? Por la propiedad asociativa, esto sería igual a ¿qué? Ah, perfecto. ¿Y qué es la suma de 3 y uno? Ah, la suma de 3 y uno, ¿sí? Es 4. Ah, perfecto. Entonces esto queda así. Ah, ¿y esto qué es igual? La suma de uno y 4. Ah, es el que conocemos como 5. Y ya. Entonces así tenemos si quieren decirlo, las demostraciones de todas las tablas de la suma, ¿no? ¿Sí? Eh, Puedo sumar todo lo que quiero. Inclusive, podemos hablar de las tablas de multiplicar, ¿no? ¿Sí? De las tablas de multiplicar. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 por 3? Ni idea. Ah, entonces podemos decir, a ver, ¿qué es el 2? O ¿qué es el 3? Podemos ver. Veámoslo así. ¿Qué es el 3? 3 me sirve, no me sirve mucho. Póngamele el, el 2. El 2 es la suma de uno y uno. Ah, y esto multiplicado por 3. Por la propiedad distributiva, yo puedo hacer esto de aquí, ¿no? Ah, ya. Esto quedaría 3 por uno más 3 por uno. ¿Y qué es 3 por uno? Ah, por la existencia del uno que conocemos es 3. La suma de 3 y 3. ¿Y la suma de 3 y 3? Ni idea. No sé cuánto sea la suma de 3 y 3. Ah, pero yo conozco que el 3, ¿sí? Es la suma, ¿sí? De uno y 2. Ah, por la propiedad asociativa yo puedo ponerlo así, ¿no? Ah, ¿y esto qué es? Es el 4. ¿Y el 2 qué es? La suma de uno y uno. Ah, por la propiedad asociativa esto es igual a esto de aquí. Ah, ya, ¿y esto qué es igual? A 5. ¿Y esto qué es igual? A 6, que ya conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Y así puedo ir haciendo las tablas de multiplicar, ¿no es cierto? Las tablas de sumar,
tranquilamente. Y de hecho salen los algoritmos que luego más adelante vemos, ¿no? El algoritmo de la suma, el algoritmo del producto, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se sumaba? Ah, tenemos 2, 3, 3, 2, 3, 5, 4, 3, 2. Digamos, ¿cómo sumaba estos dos números? Sumaba fila a fila. Digo, 5 y 2, 7, llevo 1. 3 y 3 son 6, 7. Y el 1 que llevaba, ¿sí? 2 y 4 son 6. ¿Sí? ¿Cómo se multiplicaba? Qué sé yo, 27 por 21. A este por este 7, 1 por 27. 2 por 7, 14, 2 por 2, 4 y una que llevaba 5. ¿Sí? De ahí surgen, ¿no es cierto?, estos algoritmos de la multiplicación y de la suma, ¿no? 7, 6, 5, ¿no? ¿Sí? Obviamente, ¿por qué? Aquí sería una buena actividad para consultar a ustedes por qué estos algoritmos funcionan así. ¿Por qué al hacer la multiplicación de esta forma obtenemos el resultado de la multiplicación? ¿Sí? ¿Qué nos garantiza que esos algoritmos justamente funcionan? Ya, ese es un estudio, digamos, que podría llamarles la atención. De hecho, tal vez ustedes en algún momento, en sus, qué sé yo, tal vez en sus estudios más adelante, tengan que hacer algún análisis de estas situaciones, de por qué funcionan estos algoritmos. O ustedes generar sus propios algoritmos, ¿sí? Porque hay otros, de hecho, también de la multiplicación, de la suma, hay otros algoritmos más eficientes inclusive, ¿no? ¿Sí? Pero estos son los que aprendimos, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, Inge. ¿No? Ya. ¿Sí? De hecho, miren, gracias a esto, digo, voy a preguntarles, ¿cuánto es el producto de 2 y 2? Ni idea. Esto sería el producto de 2 y 2, sería el producto de 2 de 1 y 1. ¿Sí? ¿Esto qué sería igual? La suma de 2 y 2. ¿Y esto qué sería igual? ¿Y esto qué sería igual? ¿Y esto qué sería igual? Y esto sería igual. ¿Sí? En otras palabras, de aquí podemos ver cosas interesantes como, miren, el producto de 2 y 2, ¿sí? No es más que el cuadrado de 2. Y esto, según esto, el cuadrado de 2 es 4. Interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? El cuadrado de 2 es 4. Interesante este resultado, ¿no? ¿Sí? Y con lo que vimos ayer, ¿no es cierto? Miren, yo sé, todavía no lo hemos probado. De hecho, podemos probarlo. En este punto podemos probarlo. ¿Sí? Sabemos que 1 es mayor que 0. ¿Sí? 1 es mayor que 0. ¿Sí? Digo, ¿qué pasa si yo paso 1? ¿Qué pasa si ambos lados de esta igualdad, ¿sí? Yo sumo una misma cantidad. La desigualdad se mantiene. ¿Qué pasa si sumo 1 a ambos lados? Tendría la suma de 1 y 1 es mayor que la suma de 0 y 1. ¿Sí? Justamente por el axioma de sustitución, la definición de 2 me permitirá sustituir la aparición de 1 más 1 por 2, y por la existencia del neutro de la suma, ¿sí? Que es la existencia del 0, en lugar de escribir esto, podría escribir 1. Qué interesante, ¿no? ¿Sí? Aquí hemos usado el axioma de sustitución, ¿sí? Eh, la definición del número 2, ¿sí? Y la existencia del 0, ¿sí? Oh, qué cosa tan interesante. Y miren qué pasa entre 3 y 1. Tengo que 2 es mayor que 1 y 1 es mayor que 0. ¿Qué puedo concluir, chicos? Que 2 es mayor que 0. Que el 2 es mayor que el 0. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? ¿Quién me garantiza eso?
Transitiva. La transitiva de la igualdad. De la relación de orden. Transitiva. ¿Estamos de acuerdo? De la relación de mayor que. Miren, qué cosa tan interesante. Y aquí no solo que al rato que ya hemos probado que 2 es mayor que 0, por la tricotomía sabemos que, ¿sí? Que 2 es diferente de 0 y además 2 no va a ser menor que 0 por la tricotomía, ¿sí? La tricotomía me dice, solo una de estas proporciones es verdadera. Y si la de una ya es verdadera, las otras dos no lo son, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Sí? Ya, y pregunta que yo les hago. ¿Será posible demostrar que 4 es mayor que 0? Ah, ¿4 es mayor que 0? ¿Será posible? Sí. Sí. ¿Cómo? Aquí, dada esta, ya sé que 2 es mayor que 0, ¿qué hago? Sumo ambos lados el 1, ¿no es cierto? Entonces ya tengo que 3 es mayor que 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendría que 3 es mayor que 0. Y luego sumo ambos lados, otra vez. ¿Y ahí qué obtendría? Que 4 es mayor que 0. Sí, miren, ya tenemos para ir demostrando un montón de cosas a partir de algo. Tenemos unas cuestiones interesantes en ese sentido. Entonces, sí, es positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, miren qué cosa tan interesante. 2 resultados súper interesantes hemos obtenido aquí. ¿Sí? Justamente 2 conclusiones interesantes son que el 2 es mayor que 0. ¿Sí? El 2 es mayor que 0. ¿Sí? El 4 es mayor que 0. ¿Sí? Y además, ¿sí? El cuadrado de 2 es 4. ¿Sí? Estos 3 resultados hemos visto el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué podemos decir? ¿Sí? De estas 3 proposiciones, ¿qué podemos decir acerca del 4? Si casita es mayor que 0 y manzanita es mayor que 0, ¿sí? Si casita es mayor que 0 y manzanita es mayor que 0, ¿qué podemos decir? Si casita, el cuadrado de casita es igual a manzanita, ¿qué podemos decir? La manzanita, la raíz cuadrada de manzanita es la casita. En este caso, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Que la raíz cuadrada de 4 es exactamente 2. ¿Sí? Es exactamente 2. Y es solo 2. No hay otra raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es única. ¿Sí? No hay 2 raíces cuadradas de 4. Hay una sola raíz cuadrada de 4. ¿Quién me dice eso? Que solo hay una raíz cuadrada. Aquí me garantizó el hecho de que solo haya una raíz cuadrada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Quién me garantiza que solo hay una sola raíz cuadrada? El axioma de completitud. El axioma de completitud. ¿Sí? Así que es un error grave, ¿sí? Y sé que ustedes los hayan visto, poner cosas como estas. ¿Sí? Este es un error grave, no solo grave, gravísimo. ¿Sí? ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Y les aclaro la situación en este sentido, ¿sí? Porque yo sé que en algunas materias lo siguen usando. Yo espero que ya en geometría no lo estén usando, pero sé que en química y en física sí lo hacen, ¿sí?
Dicen, la raíz de 4 es más menos 2. No, no, jamás. La raíz de 4 es única y es 2. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, por aquí, ya, aquí vamos a ver una cosa súper interesante. ¿Por qué? ¿No es cierto? La pregunta que podría surgir es, ¿y por qué la raíz de 4 no es menos 2? A ver, alguien que me pueda decir por qué la raíz de 4 no es menos 2. Porque la raíz de cualquier número nunca va a ser negativa, menor que cero. Exactamente. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién? ¿Quién me dice la raíz cuadrada de un número nunca es negativa? Ah, ¿quién me dice que la raíz cuadrada de un número es siempre positiva o cero en su defecto? Ah, ¿quién me dice eso? El teorema de la raíz ¿Cuál? cuadrada. No, La definición. no. Bueno, en parte sí la definición. Sí, en parte sí la definición. ¿Sí? En parte sí la definición. ¿Sí? Pero el que lo refuerza por completo justamente es el axioma de completitud. Porque ahí le doy el signo, ¿no es cierto? Le doy el nombre al signo. Bueno, le doy el símbolo, sí, es la palabra apropiada, a este concepto de raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El axioma de completitud justamente dice claramente las dos proposiciones que dice el axioma de completitud. La una es que, miren, el cuadrado, ¿sí? De la raíz cuadrada de A, ¿sí? Es A, ¿sí? Y de hecho, esta es la segunda proposición, ¿no? Y la primera dice, es mayor que cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, obviamente, si A es mayor que cero. ¿Sí? Si A es mayor que cero. Si no, no puedo hablar ni siquiera de la raíz cuadrada. ¿Sí? Dudas, preguntas al respecto hasta aquí, chicos. ¿Sí? De ahí, bueno, también surgen algoritmos, ¿no es cierto? ¿Sí? Para sacar la raíz cuadrada de números, ¿no? ¿Sí? Con decimales y todo lo demás. ¿Sí? Ustedes deben saberlos muy bien, están bastante frescos con respecto a esos algoritmos, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O no se acuerdan cómo sacan la raíz cuadrada? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, 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 seguro. Sí. Si en la próxima prueba les vienen, saque a mano la raíz cuadrada de este número, ¿lo daría? Ese silencio dice que no. Pero bueno, no les vamos a evaluar eso. ¿Sí? Por si acaso. Pero no, por cultura general deberían, ¿no? Saberlo, ¿no? ¿Sí? Así como saben estos de aquí, espero que estos sí, ¿no? ¿Sí? Eh, igual la raíz cuadrada, igual la división. La división sí, eso sí le vamos a evaluar, el algoritmo de la división en su punto. Y cuando hablemos de eso, haremos algunos ejercicios al respecto. ¿Sí? Ya, avancemos un poquito. ¿Qué me quedé? Algo iba a decir y me hice dormir. Uf, se me fue la idea.
¿Sí? Pueden, de hecho, por ejemplo, podemos, con esto que hemos introducido estos números ya como tal, ¿sí? Podemos hablar de ciertas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, ya que hemos introducido los números, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo les podría preguntar cosas como esta. ¿Qué relación hay entre 2 y el inverso multiplicativo de 2? ¿Quién es mayor? Dos. ¿El 2 es mayor que el inverso multiplicativo de 2? ¿Ah? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Y si les pregunto, y puede, sí, esto sí puede estar en la prueba, demuestre que el 2 es mayor que el inverso multiplicativo de 2. ¿Cómo lo harían? Ya tienen, ahorita en este punto tienen todas las herramientas para hacerlo. Ah, ¿cómo lo harían? A ver, les escucho. Si me dicen, demuestre que que el numerito 2 es mayor que el inverso multiplicativo de 2. ¿Cómo lo harían? ¿Alguien? Comenzarán a hacer sus deberes, su tarea de números reales. ¿Sí? Comenzarán a hacer su tarea de números reales. Esa es larga, muy larga. ¿Sí? Y se van a topar con algunos ejercicios interesantes. Creo que este no está, pero es interesante. ¿Cómo? ¿Cómo demuestro que el 2 es mayor que el inverso multiplicativo de 2? Ah, ¿cómo? Pista. Arranco aquí. Ya, les doy el arranque. A ver, quiero ver cómo lo hace. Aquí ya es habilidad suya. Tenemos todas las herramientas, todos los teoremas para poder hacerlo. De ahí le podrías sumar ¿Sumar qué? 1 más 1. A ambos lados. ¿Esto me dice? ¿Sí? Ya, sumo a ambos lados el 1. Ya, ¿qué obtengo? Que 2 es mayor que 1. Muy bien. Ya. Lados 1. Ujú. 2 es mayor que 1. Ya. Muy bien. Sí. Siguiente paso, excelente. Ya. Y de ahí, por la introducción de la conjunción, puedo escribir esto, ¿no? Sí. 1 es mayor que 0 y 2 es mayor que 1. 2 es mayor que 1 y mayor que 0. Teorema.
Si un número es mayor que un segundo y un segundo es mayor que cero, entonces sus inversos multiplicativos cambian el sentido, pero siguen siendo mayores que cero. Aplico aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 6, 5, perdón, 5 nomás. 5. ¿Sí? 0 es menor que el inverso multiplicativo de 2. ¿Y el inverso multiplicativo de 1 cuánto es? Es 1, ¿no? ¿Sí? Qué interesante. 6. O sea, es decir, el inverso multiplicativo de 2 es menor que 1. ¿Sí? Y resulta que el 2 es mayor que el 1. ¿Cuál es la conclusión inmediata? Ah, ¿cuál es la conclusión inmediata? Que 2 es mayor que el inverso de 2. Que 2 es mayor que el inverso multiplicativo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros, chicos? ¿Sí? Por la propiedad transitiva. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ah, puedo preguntarles cosas como, ¿quién es mayor? ¿El 2 o el inverso aditivo de 2? Ah, ¿quién es mayor? Ah, ¿quién es mayor? ¿El 2 o el inverso aditivo, aditivo de 2? ¿Aló, chicos? ¿Están ahí? El 2 es mayor que el inverso aditivo de 2. Ah, ya. Perfecto. ¿Sí? Es verdadero. ¿Cómo hago la demostración de eso? Ah, ¿cómo hago la demostración de eso? ¿Dónde arranco? Pista. Arranco y 2 mayor que cero, que ya sabemos que hemos demostrado. Si quieren directamente le pongo el teorema que dice que 2 es mayor que cero. Ok. Ya, y de ahí, ¿qué hago? Verán que ya ustedes lo hicieron para la clase pasada de deber la demostración, ¿no? De algo de esto. Ah, ¿qué puedo decir del inverso aditivo de 2? Si multiplicamos, si 2 es mayor que cero, su inverso aditivo es menor que cero. Y luego, como 2 es mayor que cero y cero es mayor que este, ahí está la demostración. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, Sí, perfecto. Sí. Y así, miren, y cosas así se puede, de hecho, van a estar en su prueba. En su próxima prueba van a estar cosas de este estilo. ¿Sí? Ya. Vamos a avanzar. Ya nos habíamos quedado analizando un poquito los teoremitas de la raíz cuadrada y del cuadrado de un número, de hecho, ¿no? Sí, primero habíamos hablado del cuadrado de un número y habíamos visto cosas como estas, ¿no? Sí,
si A es igual a B, ¿sí? Entonces los cuadrados de ambos son iguales, pero para el viceversa, ¿no es cierto? Era necesario, ¿sí? Era necesario que, ¿qué? Que o bien ambos sean positivos, ¿sí? O bien, en su defecto, ambos sean negativos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En su defecto, ambos fueran negativos, ¿sí? Para que tengamos la doble implicación verdadera. Y por otro lado, habíamos dicho, a ver, si la A es menor que B, entonces justamente los puntos mantienen el sentido de la desigualdad siempre y cuando ambos números sean positivos. ¿Sí? Caso contrario, cambiaba el sentido de la desigualdad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto? Hemos demostrado el día de ayer justamente esta proposición, ya había quedado de taller justamente esta de aquí, ¿no? Sí, esta ya había quedado de taller. Entonces, vamos avanzando. Vamos a ir avanzando con ciertas propiedades interesantes de la raíz, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? La raíz, ¿sí? De el producto de dos números. La raíz del producto de dos números es igual al producto de las raíces de esos números siempre y cuando esos dos números sean positivos. ¿Sí? Si no tengo la garantía de que ambos numeritos son positivos, no puedo, digamos, pasar de este lado de la igualdad a este otro lado de la igualdad. ¿Sí? No podría usar en algún momento a través del axioma de sustitución esta igualdad. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la división. La raíz cuadrada de la división de dos números, siempre y cuando que el segundo sea diferente de cero, pero ambos positivos, ¿sí? Pero ambos positivos, es igual a la división de las raíces de esos números. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. En este caso no vamos a hacer la demostración, vamos a ir avanzando un poquito y vamos a ir hablando de ciertas propiedades extras de la raíz cuadrada. ¿Sí? Ya. Y ahora hablemos en cambio de la monotonía de la raíz cuadrada. ¿Sí? Y esto sí hay que tener mucho cuidado. A ver, si A es mayor o igual que 0 y B es mayor o igual que 0, ¿sí? Si ambos son iguales, mayores o iguales que 0, están garantizados que son mayores o iguales que 0, entonces puedo sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y la igualdad se mantiene. ¿Sí? Y gracias a que estos números, las raíces cuadradas son números positivos, ¿sí? Yo ya puedo volver para acá, ¿no? ¿Sí? Puedo elevar al cuadrado y justamente tengo esto aquí. Entonces ahí es a viceversa. Aquí todas son, digamos, dobles implicaciones gracias a que los números A y B son mayores, iguales que C. ¿Sí? ¿Ya? Lo mismo pasa acá, ¿no? Si A es menor que B, si saco las raíces cuadradas a ambos lados de la desigualdad se mantiene. Se mantiene. ¿Sí? Gracias justamente a que estos números son siempre positivos. ¿Sí? De los que están interviniendo aquí. Si yo no sé cuál es la naturaleza de estos números que están aquí, no puedo aplicar estos teoremas. ¿Sí? Si no hay algo explícito que me diga, mire, este número es mayor o igual que 0, no podría aplicar estos teoremas. ¿Sí? De hecho, en este caso, ambos lados de la igualdad o de la desigualdad tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Sí? Ya, y esto es una de las cosas que vamos a ir usando bastante. ¿Sí? Al resolver ecuaciones con radicales sobre todo, ¿sí? Van a aparecer estas situaciones. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? Ya. Justamente lo que hablábamos hoy al inicio, ¿no? ¿Sí?
la definición de sucesor de un número, ¿no es cierto? ¿Sí? Un número real, ¿sí? El sucesor de A es la suma de A y 1, ¿sí? Dado el número real A, ¿sí? Y aquí viene, vamos a definir una cosa nueva, ¿no es cierto? Lo que se llama un conjunto sucesor, ¿sí? Lo que se llama un conjunto sucesor. A, un subconjunto de R, ¿sí? Se llama o se dice que es un conjunto sucesor. Y aquí toca diferenciar que es un conjunto sucesor del sucesor de un número, ¿sí? El nombre puede ser parecido, pero son conceptos totalmente diferentes. Un conjunto sucesor, ¿sí? Se llama, un conjunto A es sucesor, si, primero, el 0 pertenece a ese conjunto. Ah, perfecto. Si hay un conjunto de los números reales, ¿sí? Se dice que es sucesor, ¿sí? Si el 0 está presente. ¿Estamos de acuerdo? Pero además, si hubiera un elemento en ese conjunto, ¿sí? Su sucesor también está en ese conjunto, ¿sí? Y esta proposición es verdadera para todos los elementos del conjunto o para todo número real, ¿sí? Para todo número real. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces digo, a ver, aquí hay una cosa súper interesante. Uno podría pensar en algunos conjuntos especiales, por ejemplo. Digo, a ver, podría preguntarme, un conjunto, el unitario de C, es un conjunto, ¿sí? La pregunta es, ¿este conjunto es subconjunto del conjunto de los números reales? Ah. ¿El unitario de 0 es subconjunto de los números reales? Ah. ¿Qué tiene que pasar, sí, para que un conjunto sea subconjunto de otro? Chicos. Ah. Ah. ¿Qué tiene que pasar? ¿Aló? ¿Están ahí? Para que un conjunto sea subconjunto de otro, o subclase de otro, ¿qué tiene que pasar? Debe ser un conjunto sucesor. No, nada que ver. En forma general, no interviene ahorita el conjunto sucesor. Tiene que pertenecer a él. O sea, el unitario de vacío debería pertenecer al conjunto de los números reales. Y dado esto, entonces, se dice que el conjunto formado por el unitario de 0 es subclase de los reales. ¿Eso me está diciendo? ¿Ah? Todos deben de ser conjuntos. ¿Cómo? O sea, si son conjuntos ya, el uno es subconjunto del otro y ya. ¿Qué debe pasar para que yo pueda garantizar que un conjunto es subconjunto de otro? ¿Qué dice la definición de subconjunto? O de subclase, como quieran decir. Ah. ¿Qué dice la definición de subclase o de subconjunto? Y X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Entonces hay Para todo X. para todo ¿Estamos de conjunto. acuerdo? Es decir, todos los elementos del primer conjunto deben pertenecer al otro conjunto
para yo poder garantizar que el uno es subclase del otro. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ¿por qué podemos decir que el unitario de 0 es subclase del conjunto de los reales? Porque el unitario de 0 pertenece a los números reales. ¿Esto? Porque 0 pertenece a los números reales. Ya, yo sé que el 0 pertenece a los números reales, pero el 0 pertenece al unitario de 0. Sí, ¿Por qué? por la definición de conjunto unitario. Digo, Propiamente es un teorema del conjunto unitario, pero sí, detrás está la definición. Sí, excelente. ¿Ya? ¿Por qué podemos garantizar que justamente el unitario de 0, ¿sí? Es subclase de del conjunto de los números reales? Porque el único elemento del unitario de 0, ¿sí? Es un número real. ¿Sí? Es un número real. Y por eso de aquí. Cuidado confundir con esto. ¿Sí? El unitario de 0 no es elemento de los números reales. No, no lo es. ¿Sí? No lo es. El que es elemento es el 0. El 0 sí es elemento. El 0 es un real, el 1 es un real, el 2 es un real, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, ahora sí, con esto en mente, vamos a ir viendo algunas circunstancias importantes. Por ejemplo, este conjunto es subconjunto de los números reales, ¿sí? Ya cumple, digamos, la primera condición para que podría ser un conjunto sucesor. Primero, ser un subconjunto de los números reales, ¿sí? Segunda cosa, digo, el 0 está, digamos, ya me molé, A es igual al conjunto, al unitario de 0, ¿sí? La pregunta que me voy a hacer es, ¿A es un conjunto sucesor? ¿Sí? ¿A es un conjunto sucesor? Entonces vamos a responder la pregunta. Para que sea un conjunto sucesor, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar? Primero tiene que ser un subconjunto de los números reales. Entonces, primera circunstancia pasada, ¿sí? Normalmente esta proposición es por default verdadera y casi no se analiza, pero por si acaso, ¿cierto? La segunda cosa que aquí ya aparece como primero es que el 0 pertenezca a este conjunto. Entonces digo, a ver, el 0 pertenece a A. ¿El 0 pertenece a? sí, Sí. Ay, las razones ya las vimos anteriormente, ¿sí? Y ahora dice, para todo número, ¿sí? Para todo número, ¿sí? Tiene que pasar lo siguiente. Si el número pertenece a, su sucesor también debe estar en A. Bueno, vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, empecemos. La pregunta es, ¿esta implicación será verdadera para 0? ¿Sí? Entonces, a ver, preguntemos. La preposición 0 pertenece a ta. ¿Es verdadera? ¿Esa implicación es verdadera? Porque el único elemento que pertenece a la es el 0. ¿Sí? La proposición, la implicación de esta y esta es verdadera. Ah, no, ¿por qué? porque en A no solo hay el 0, porque es un conjunto unitario. ¿Y? Y no está el sucesor del 0. Pero yo pregunté por la implicación. O sea, lo que usted me está diciendo es que esta proposición es Es falsa, falso. ¿no? Sí, Exacto. Ya. Pero yo estoy preguntando acerca de la implicación. ¿La implicación es verdadera o falsa? falso. ¿Por qué? Falso. Porque Porque el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Exactamente. ¿Sí? ¿Estamos claros? Miren, no se pueden olvidar de
los axiomas de las implicaciones, porque siempre aparece. Ah, miren, puesto que esta proposición es falsa, y esta es verdadera, la implicación de ambas es falsa. Por lo tanto, miren, esta implicación es falsa. ¿Qué tenemos que responder a la pregunta? ¿A es un conjunto sucesor? No. 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 ¿Sí? No, no lo es. ¿Sí? La razón, a pesar de que el 0 es elemento de ese conjunto, ¿sí? Esta proposición es falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Veamos algún otro conjunto. ¿Sí? Ya. Recordemos el axioma de construcción de clases. ¿Sí? Recordemos el axioma de construcción de clases. ¿Sí? ¿Qué decía el axioma de construcción de clases? Dada una proposición, cualesquiera que sea la proposición, ¿sí? Hay un conjunto que se genera o que se construye a partir de esa proposición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Digo, a ver, voy a tomar, dada la proposición X es mayor o igual que 0, mayor o igual que 0. ¿Sí? Dada la proposición X es mayor o igual que 0, ¿sí? Existe, ¿sí? Existe un conjunto, ¿sí? Existe un conjunto, ¿sí? Existe un único conjunto. Existe un único. Como tal era clase, démosle ya de la idea de conjunto para no hacernos tanto lío. Existe un único conjunto tal que, ¿sí? Denominado, llamémosle, denominado A, denominado A, le vamos a poner un nombre, tal que, ¿sí? La doble implicación de X pertenece a y X es mayor o igual que 0 es verdadera. Era para todo conjunto X. Punto X. Es decir, en este caso no para todo conjunto X, para todo número real X. ¿Sí? Para todo número real X. ¿Sí? Es decir, ¿sí? El conjunto A, ¿sí? Es el conjunto de todos los X, tales que X es mayor o igual que 0. Entonces, miren, ya tenemos un nuevo conjunto. ¿Sí? Hemos generado, gracias a esta proposición, hemos generado un nuevo conjunto. Y aquí yo puedo poner cualquier proposición que se me antoje. Por ejemplo, puedo decir, dada la proposición X es mayor que 1, o la proposición, qué sé yo, X es menor que 2, o X es mayor que 3, ¿sí? Un montón que se me ocurra. Ya vamos a hablar de ello más de estos conjuntos más adelante y a profundidad. Pero dada una proposición puedo generar, digamos, un. Y ahora preguntemos, les pregunto, este conjunto A, este nuevo que hemos puesto aquí, ¿es un conjunto sucesor? Ah, ¿es un conjunto sucesor? Ah, Sí. ¿sí? ¿Y cómo, quién me garantiza que así sea? Ah, ¿quién me garantiza que así sea? Pregunta 1, ¿sí? Tengo que responder, tengo que ver si el 0 pertenece a ese conjunto. Ah, ¿el 0 pertenece a ese conjunto? Sí. Sí, ¿Seguro? ¿Seguro que el 0 está ahí?
¿En A? No, No. ¿Por qué tan segura? ¿Por qué el 0 no está ahí? ¿O por qué el 0 sí está ahí? El 0 está ahí porque, bueno, X está ahí y X puede ser igual o mayor a 0. ¿Seguro que X está ahí? ¿Quién dice que X está ahí? Recuerden, y aquí, recuerden que esto de aquí, puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? El hecho que aquí yo escriba Z y Z, ¿no es cierto? No significa que Z está ahí. ¿Sí? Solo es una variable que está, quieren decirlo fantasma, y que me ayuda a Número representar. real, ¿Ah? porque es un número real mayor o igual que 0. Ya, eso está más cerca. Ya, pongámoslo en la tabla. A ver, ¿por qué el 0 está en A? Puesto que, ¿sí? 0 es igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué 0 es igual a 0? Por la propiedad reflexiva de la igualdad. Por la reflexiva de la igualdad. La proposición, ¿sí? 0 mayor o igual que 0 también es verdadera, ¿sí? Por este teoremita que habíamos visto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué teoremita? Si A es igual a B, entonces A es mayor o igual que B. De los que les mandé a hacer la demostración, ¿se acuerdan que vimos el día de ayer? Ah, entonces 0 es mayor o igual que 0, ¿sí? Luego, por la definición de A, ¿cuál es la definición de A? Esta, la que nos dice que A es la clase de todos los conjuntos Z, tales que Z es mayor o igual que 0, ¿sí? ¿Qué tenemos? Que la proposición, esta de aquí, es lógicamente equivalente ¿a qué? A que 0 pertenece a A. Miren, gracias a que esta proposición, esta doble implicación es verdadera para todo número real, ¿sí? Significa que esta proposición es lógicamente equivalente por esto. Y aquí yo tengo, mire, 0 es mayor o igual que 0. Entonces, 0 pertenece a. Tienen la forma, ¿no? Entonces, estos dos son lógicamente equivalentes y por tanto, ¿sí? 0 pertenece a es verdadera. De ahí que tenemos que 0 pertenece a. Miren cómo se van conectando las cosas. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ya. Y ahora tenemos que ver si hay un número A que pertenece a, entonces el sucesor de A también está en A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Será que esta proposición es verdadera? Para todo conjunto A, para todo elemento A, para todo número real A. Entonces digo, a ver. ¿Cómo demuestro que, vean, asumamos que sí, pero ¿cómo demuestro que sí? Para esa situación, supongo que A pertenece a, ¿sí? Y estaría por demostrar que el sucesor de A también está en A. ¿Sí? ¿Qué significa que A esté en A? Justamente por la definición de A, del conjunto A, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Que A es mayor o igual que 0. Perfecto. Si yo sumo ambos lados de la igualdad de la misma cantidad, la desigualdad se mantiene. Tendría que A más 1 es mayor o igual que 1, ¿no? ¿Sí? Justamente por este teoremita de si X es mayor que Y,
entonces X más Z es mayor o igual que Y más Z. ¿Sí? Con el igual no altera, ¿no? Sabemos que cuando sumo en la igualdad, a ambos lados de la igualdad la misma cantidad, no se altera. Y cuando sumo a ambos lados de la igualdad la misma cantidad, la desigualdad no se altera. ¿Sí? Entonces ahí, de ahí se deduciría ese teorema. ¿Estamos claros? Interesante. ¿Sí? Y sabemos que 1 es mayor que 0. Este es el teoremita que dice eso. 1 es mayor que 0. Por lo tanto, ¿sí? A más 1 va a ser mayor que 0. ¿Sí? A más 1 va a ser mayor que 0. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Sí? ¿De dónde? ¿Qué se deduce? Que A más 1 va a ser mayor o igual que 0. Por otra vez este teoremita que dice, si un número es mayor que otro, entonces ese número es mayor o igual que otro. ¿Sí? Aquí este está interesante. Este es un teorema que no hemos visto. Un teorema que diría en otras palabras, si A es mayor o igual que B, ¿sí? Y, ¿no es cierto? B es mayor que un número C, entonces, ¿sí? A sería mayor que C. Interesante, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Miren, de 3 y 4 se deduce 5. Significa que esta implicación es verdadera. ¿Ya? Interesante, ¿no? ¿Cómo demostraríamos esta de aquí? ¿Cómo demostrarían esta de aquí? Fácil, miren. Vamos a hacer la demostración de esa de aquí. Lo voy a suponer que A es mayor o igual que B, ¿sí? Y voy a también suponer que B es mayor que C. Estaría por demostrar que A es mayor que C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Como A es mayor o igual que B, significa que A es mayor que B o A es igual a B. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos momentáneamente que A es mayor que B. Supongamos momentáneamente que A es mayor que B. Tenemos, ¿sí? Que A es mayor que B y B es mayor que C, que se concluye que A es mayor que C. Es decir, al suponer momentáneamente, ¿sí? Que A es mayor que B, hemos concluido que de A mayor que B se deduce que A es mayor que C. Perfecto. Ahora supongamos momentáneamente, ¿sí? Que es igual a B. ¿Sí? Si A es igual a B, por el axioma de sustitución, en lugar de poner B, podría poner B. Digamos, podría poner A. ¿De dónde qué tendríamos? Que A es mayor que C. Otra vez, al poner momentáneamente, ¿sí? Que A es igual a B, hemos deducido que si A es igual a B, se deduce que A es mayor que C. Es decir, de 3, 6 y 9, gracias al dilema constructivo, se concluye que A es mayor que C. ¿Estamos claros? ¿Sí? Hello. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, Inge. ¿Ya? Miren, una deducción más, una deducción dentro de otra deducción, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, miren, ¿qué significa ahora sí, continuando acá? ¿Qué significa que A más 1 sea mayor o igual que 0? Significa que A más 1 es elemento de A, por la definición del conjunto A. Si algo pertenece, es mayor o igual que 0, ese algo pertenece a. Y eso es lo que quería demostrar, ¿no? Es decir, también es verdadera esta proposición. O sea, en este caso, las dos proposiciones eran verdaderas, por lo tanto, la respuesta a esto de aquí, ¿qué es? Sí. A es un conjunto sucesorio. Interesante, ¿no? ¿Sí? Y una pregunta que podría surgir es, miren, en este caso vimos que este conjunto en particular, el unitario de 0, no era un conjunto sucesorio. Pero vemos que este de aquí sí lo es.
¿Será que hay otro conjunto sucesor? No sé. No sé si hay. Yo voy a preguntarles algo súper sencillito. El conjunto de los números reales es un conjunto sucesor. El conjunto de los números reales es un conjunto sucesor. Ya. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el cero es un número real, gracias a lo que dice la existencia del cero, ¿sí? Y luego, para todo número real, esta implicación es verdadera. ¿Y por qué es verdadera? Ah, porque si supongo que A es un número real, ¿sí? Debería demostrar que el sucesor de A también es un número real, ¿sí? Y como yo sé, el 1 es un número real, ya que justamente la existencia del 1 lo garantiza así, ¿sí? Por lo tanto, de 1 y 2, la suma de esos dos números es un número real. ¿Y quién me garantiza que dados dos números reales, la suma de esos dos números es un número real? Ah, ¿quién me garantiza que la suma de dos números reales es un número real? Es un tercer número real. Ah, ¿quién me garantiza eso? La definición de conjunto sucesor. No, no. Dados dos números reales, ¿quién me garantiza que la suma de esos dos números reales es también un número real? ¿Ah? ¿Sí? La propiedad clausurativa de la suma. El primer axioma que vimos en números reales. ¿Sí? Y de ahí justamente se deduce que el conjunto de los números reales es un conjunto sucesor. Y el otro, el conjunto A este que lo nombramos en un antes, también lo es. O sea, hay varios conjuntos sucesores. ¿Sí? No hay solo uno, podrían haber varios. Aquí hemos puesto dos ejemplos particulares, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí surge esta idea. El conjunto de los números naturales, ¿sí? Representado, ¿sí? Con este signo, ¿sí? Es el conjunto de todos los números reales que pertenecen a todos los conjuntos sucesores que existen. ¿Sí? El conjunto de los números reales, ¿sí? Es el conjunto que tiene como elementos, ¿sí? ¿Sí? A esos conjuntos, ¿sí? Esos elementos son elementos de todos los conjuntos sucesores que podrían existir y que existen. ¿Sí? Es el conjunto de los números reales. En otras palabras, ¿sí? El conjunto de los números reales es una intersección. Si yo agarrara todos los conjuntos sucesores que podrían existir y hago la intersección de todos esos, ¿sí? De todos esos conjuntos, esa intersección, digamos, súper grande, de hecho generalizada, es el nombre correcto, ¿sí? Sería el conjunto de los números naturales. ¿Sí? El conjunto de los números naturales. ¿Sí? Y de ahí, justamente, tenemos esa idea, ¿no? ¿Sí? El conjunto de los números naturales es un conjunto sucesor. Es decir, el cero es un número natural. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si X es un número natural, su sucesor también es un número natural. Es decir, si 0 es un número natural, ¿sí? Su sucesor, que conocemos que es el 1, es un número natural.
Y el sucesor del 1, ¿sí? Que lo conocemos, que es el 2, también es un número natural. Y así sucesivamente, valga la redundancia, ¿no? Ya, ahí les presento, ¿no es cierto? El conjunto de los números naturales es el conjunto cuyos elementos, primero de ellos es el 0, el siguiente es el 1, y el siguiente es el 2, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y no sé cuántos cuántos numeritos podrían tener. ¿Será que tiene un límite superior? No sé. Vamos a averiguar. ¿Sí? Entonces, vamos viendo aquí una cosa súper interesante. ¿Sí? Y aquí entra el famoso y conocidísimo teorema de inducción matemática. ¿Sí? Por el momento, lo vamos a dejar en stand-by a este teoremita. ¿Sí? Es uno de los teoremitas más importantes del conjunto de los números naturales, ¿sí? Pero lo vamos a estudiar a detalle más adelante, ¿sí? Lo vamos a dejar en stand-by a este. Pero vamos a ir a conociendo el conjunto de los números naturales, ¿sí? Entonces, miren, justamente para todo número real, ¿sí? Para todo número natural X, se tiene que X es mayor o igual que 0. ¿Sí? Se tiene que X es mayor o igual que 0. Segunda cuestión, ¿sí? Si X es un número natural que no es el 0, ¿sí? Su inverso aditivo no es natural, ¿sí? Su inverso aditivo no es natural. Es decir, por ejemplo, el 1 yo sé que no es el 0. Su inverso aditivo no es un número natural. Yo sé que el 2 tampoco es 0. Es decir, su inverso aditivo tampoco es natural. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces hay un conjunto, ¿no es cierto? Por así decirlo, de números que no son naturales. ¿Sí? Que no son naturales. A pesar de que son números reales, no son naturales. ¿Sí? Ya. Y el tercero dice, mire, no existe, ¿sí? No existe, ¿sí? Un conjunto, o digamos, un número real, digamos, un número natural, que sea mayor que todos los números naturales. Es decir, no hay un límite superior. O sea, los números naturales se extienden indefinidamente. ¿Sí? No hay un numerito que pueda decir, este es el más grande de todos los números naturales. No, no hay. Entonces, estas son tres cositas importantes de los números naturales. ¿Sí? Que todos los números naturales son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Que los inversos aditivos de los números naturales que no son el 0, no son naturales. ¿Sí? No son naturales. Y que no tiene un límite superior. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Es decir, miren, el 0 es el elemento más pequeño, ¿sí? De los números naturales. Es el que se conoce como el límite inferior, por así decirlo, de los conjuntos de los números naturales, o el nombre propio que se le da es el mínimo del conjunto de los números naturales. Y la segunda situación es que el conjunto de los naturales es subclase propia de los naturales, de los reales. ¿Por qué subclase propia? Porque es subclase de los números reales, ¿sí? Todos los números naturales son números reales, pero no todos los reales son naturales. Por ejemplo, el -1 es un real, pero no es natural. El -2 no es, digamos, es real, pero no es natural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, vamos avanzando un poquito más. ¿Sí? El conjunto de los números reales no es denso. ¿A qué se refiere con que no es denso? ¿Sí? Significa, ¿sí? Que hay unos huecos, por así decirlo, entre un natural y otro. ¿Sí? Hay unos huecos entre esos, entre un natural y el otro natural. ¿Sí? En este sentido, mírense, para todo número natural X, no hay otro natural, ¿sí? No hay otro natural, ¿sí? Al que
este natural esté entre X y el sucesor de X. ¿Sí? Es decir, ejemplo específico. ¿Sí? Yo sé que el 1 y el 2, ¿sí? El 1 y el 2, entre el 1 y el 2, ¿no es cierto? Que justamente guardan esta relación. Digamos, X es 1 y el sucesor de X es 2, ¿sí? No hay un tercer número, ¿sí? Y o Z, o W, lo que sea, ¿sí? Tal que sea natural, ¿sí? Que esté en medio de los dos. Que pueda yo decir, miren, hay este numerito natural que está entre el 1 y el 2. No hay, ¿sí? No hay ese número. Ya, esa es la primera situación. ¿Sí? No hay otro natural que esté en medio. ¿Sí? Hay un hueco que puede ser cubierto por otro número real, ¿sí? Pero no es natural que está ahí en medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y otra cosa súper interesante es que, miren, dados dos números naturales, ¿sí? Tales que el uno, ¿sí? Es menor que el otro, ¿sí? Tales que el uno es menor que el otro. Entonces, ¿sí? El sucesor del primero, a lo mucho, ¿sí? Es igual al segundo. ¿Sí? A lo mucho es igual al segundo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esto. ¿Sí? Valga la redundancia que estos son ejemplos, ¿no es cierto?, para entender el teorema, no son las demostraciones. ¿Sí? No son las demostraciones. Por ejemplo, tomemos, qué sé yo, el 2 y el 3. ¿Sí? El 2 y el 3. Yo sé que 2 es menor que 3. Luego yo sé que el sucesor de 2, a lo mucho, es igual a 3. ¿Sí? No es igual, digamos, no va a ser mayor que 3. A lo mucho va a ser igual. Por ejemplo, yo sé que entre 2 y 4, ¿sí? El sucesor del 2, que es el 3, va a ser menor que el 4. De hecho, a lo mucho puede ser. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir este término. Y esto es para cualquier natural. Tal es que esta desigualdad sea verdadera, a lo mucho el sucesor es igual. ¿Sí? A lo mucho es igual, de forma general menor, pero a lo mucho es igual al segundo numerito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, Inge. Ya. ¿Sí? Entre dos naturales sucesivos, obviamente no existe otro natural. Es lo que decía la primera parte. Y la segunda parte es que dados dos números naturales, tal que el uno es menor que el otro, a lo mucho el sucesor del primero, ¿sí? Es igual al segundo. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de que ya vimos que había numeritos, ¿cierto? ¿Sí? Había numeritos que no eran números naturales. A pesar de que eran números reales, no eran naturales. ¿Sí? Y miren, vamos a hablar de ellos. ¿Sí? Miren el signo, este de aquí. Es el conjunto, ¿cómo se lee? Es el conjunto de los inversos aditivos de X, tales que X es un número natural. ¿Sí? Este conjunto se lee o representa el conjunto, ¿sí?, de los inversos aditivos, aditivos de X, ¿sí? Tales que X es un número natural, ¿sí? Y uno podría pensarse, digo, a ver, ¿qué numeritos hay en este conjunto? Digo, a ver, yo por ejemplo sé que el número 1 es un número natural. Por lo tanto, el inverso aditivo de este numerito, ¿sí?, va a ser elemento de este conjunto. ¿Sí? Puesto que este es un número natural, ¿sí?, por la definición de este conjunto, el inverso aditivo de ese natural pertenece a este conjunto. Por ejemplo, qué sé yo, el 2 pertenece a los naturales, conozco que pertenece a los naturales. Por lo tanto, su inverso aditivo pertenece a este conjunto, el conjunto de los inversos aditivos de los naturales. ¿Sí? Interesante, ¿no? Entonces, este conjunto, ¿sí?, en teoría,
tiene todos esos conjuntos, como elementos, ¿no es cierto? Todos esos elementos que no pertenecen a los naturales. ¿Sí? Tendría en teoría todos esos elementos. ¿Sí? A todos esos que no son naturales. En principio, no. Sí, que habíamos dicho que no son naturales. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué significa? Que si hay un elemento en este conjunto, significa que ese conjunto es el inverso aditivo de algún número, tal que t es un número natural. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Y miren, el conjunto de los números enteros, ¿sí? Es la unión de todos los números naturales, ¿sí? Y los inversos aditivos de los naturales. ¿Sí? Y los inversos aditivos de los naturales. Es decir, este conjunto tiene el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero también tiene el inverso aditivo de 1, el inverso aditivo de 2, etcétera. Todos esos numeritos que nosotros conocíamos, que son los enteros. Miren, tenemos una definición correcta del conjunto de los números enteros. ¿Con qué símbolo lo vamos a representar el conjunto de los números enteros? Con esta Z. ¿Sí? Ya. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Y cómo vamos a saber cuándo algo es un número natural? ¿Cuándo es un número, digamos, entero? A ver, si hubiera un elemento en el conjunto de los números enteros, significa que ese numerito, ¿sí? Pertenece a la unión de los naturales, ¿sí? Y este conjunto de los inversos aditivos de los naturales. En otras palabras, ¿sí? Por la definición de unión, el número es un número natural o es el inverso, ¿sí? Aditivo de un natural. ¿Sí? ¿Sí? O es igual al inverso aditivo de un natural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es lo que me dice aquí, ¿no? Es decir, un conjunto, un número real es entero, sí, solamente sí, es un natural o su inverso aditivo es un natural. ¿Estamos de acuerdo? O es el inverso aditivo de un natural. ¿Estamos claros? ¿Qué pasa de interesante? ¿Sí? Que bueno, aquí en esta situación los enteros, ya hay enteros que son negativos. ¿Sí? Ya hay enteros que son negativos. Interesante, ¿no? Que lo que no pasaba en los naturales. ¿Sí? Todos los naturales eran mayores o iguales que 0, o sea, no había naturales negativos. En este caso ya hay enteros. ¿Sí? También hay positivos, pero también hay negativos. Qué bien. Interesante, ¿no? En ese sentido. ¿Sí? Segunda cosa, todavía sigue habiendo alguna cosa media rara, ¿cierto? ¿Sí? Va a haber números que son reales, ¿sí? Que son reales, ¿sí? Pero que no son enteros, ¿sí? Y otra cosa súper importante, ¿sí? Súper importante, que el conjunto de los naturales es subclase propia de los enteros. Es subclase propia de los enteros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los naturales son enteros, ¿sí? Pero no necesariamente todos los enteros son naturales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? La intersección del conjunto de los naturales y el conjunto de los inversos aditivos de los naturales es el unitario de 0, ¿no? Porque es el único, digamos, entero, ¿sí? Cuyo inverso aditivo también es, digamos, natural. Es el único natural cuyo inverso aditivo también es natural, ¿sí? Porque el inverso aditivo de 0 es 0, ¿sí? Y aquí aparece una cosa súper interesante y nueva notación. Miren, cuando ya habíamos hablado del conjunto de los reales positivos, habíamos hablado del conjunto de los números reales negativos. Entonces, sí, lo que nos está diciendo es que todos los numeritos que pertenecen a ese conjunto son positivos.
Todos los elementos que pertenecen a este conjunto son negativos. Y lo mismo pasa aquí. Este signo va a representar a los enteros positivos y este signo de acá va a representar al conjunto de los enteros negativos, porque aquí sí hay enteros positivos y negativos. Muy bien, ¿sí? Y en otras palabras, el conjunto de los enteros, ¿sí? Va a ser la unión de ¿quién? De los enteros positivos y los enteros negativos, y además, como añadido, el cero también. ¿Sí? Es la unión de estos tres conjuntos. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas al respecto? ¿Sí? De hecho, aquí, dado el caso, aquí pongámoslo, hay una notación extra que se usa bastante también, ¿sí? Y en muchos libros van a encontrar, es esta, la de Z asterisco, ¿sí? De hecho, también hay esta, reales asterisco, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es este conjunto? Simplemente es el conjunto de los enteros, pero sin contar el cero. Igual acá, es el conjunto de los reales, pero sin contar el cero. ¿Sí? Y bueno, una cosa extra, ¿no es cierto? Este signo representa ¿qué? La diferencia, ¿no? De un conjunto y el otro. Sí, es bastante usada, ¿no? ¿Sí? Y lo uso en este caso para no confundirnos con la resta que hemos introducido en este punto. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas al respecto, chicos? ¿Sí? ¿Qué cosas interesantes pasan? ¿Sí? Si un número es entero, su inverso aditivo también es entero. Lo que no pasaba con los naturales. Sus inversos aditivos no eran naturales. ¿Sí? En los enteros, sí, todos los enteros tienen su inverso aditivo también en los enteros. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Vamos a hablar ahora, en cambio, de los números racionales. ¿Sí? El conjunto de los números racionales, ¿sí? Es un conjunto de todas las divisiones entre enteros. ¿Sí? Es el conjunto de todas las divisiones entre enteros. ¿Sí? A este conjunto se representa con esta Q especial. ¿Sí? Y es, como dice la definición, es la división de X para Z, de las divisiones de X para Z, tales que, ¿sí? Tales que el par ordenado de X y de Z pertenece al producto cartesiano de Z, ¿sí? Y la diferencia de Z y el unitario de cero. ¿Sí? Y el unitario de cero. En otras palabras, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? Este conjunto es el Z asterisco, ¿no? ¿Sí? Interesante, ¿no? Ya se usa esa notación, ¿sí? Si hay un numerito que se puede catalogar como racional, ¿sí? Entonces existen dos enteros, ¿sí? Dos enteros, tales que el segundo es diferente de cero, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ese número R, que es racional, es la división de esos dos enteros, ¿sí? Entonces, en otras palabras, y de forma definitiva, si un número es la división de dos enteros, ¿sí? Entonces ese número es racional. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos dice, ¿no? Esta parte de aquí. Es decir, aquí ya podemos introducir, por ejemplo, yo sé, y aquí podría decir, a ver, les pregunto, ¿el 2 es un número natural? Sí, Sí. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Ah, puesto que cero es un número natural, entonces uno es un número natural y entonces 2 es un número natural. Así es la secuencia, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? De hecho, no le pongamos así porque es la implicación, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Pregunta, ¿2 es un número entero? sí, Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Los números enteros son iguales a los números impares. ¿Ah?
Porque los enteros son iguales a los naturales, dijo. Según la definición, Porque 2 es natural. ¿Sí? Y todos los naturales son enteros. ¿Sí? No necesariamente todos los enteros son naturales, eso sí lo dijimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, pregunta, ¿el 1 es entero? Sí. Sí, Ujú. ¿Sí? ¿El 2 es racional? sí, Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? porque pertenece a los enteros. Y ya por pertenecer a los enteros es racional. ¿Ah? Ya porque es entero es racional. ¿Por qué? Porque el 2 se puede expresar como la división de 2 por 1. Y justamente 2 es entero y 1 también es entero. Y además, 1 es diferente de 0, ¿no? Esa es la razón. 2 es racional porque el 2 se puede expresar como la división de 2 por 1, ¿sí? Y 2 es entero, por lo que hemos visto aquí. 1 es entero, por lo que aquí podemos decir porque 1 es natural, ¿cierto? Y 1 es diferente de 0 justamente por la existencia del neutro del producto, ¿cierto? La existencia del 1. ¿Sí? Miren cómo todo se va relacionando. Les pregunto, ¿el 2/5 es racional? Ah, ah, No. el 2, ah, No, no, ¿por qué no? es un número racional. sí, ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿por qué? Porque el 2 es entero y el 5 es entero, ¿sí? Y el 5 es diferente de 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿El 0 es racional? No. No, No, seguro que no. Dígame por qué no. ¿Por qué no el 0? ¿Mm? ¿Por qué no el 0? Ah, ¿por qué no el 0 es racional? ¿O sí lo es? Sí es racional, Ujú. Ya, ¿y por qué? ¿Por qué es racional? Porque el 0 es entero, ¿sí? El 0 es entero, ¿sí? ¿Y qué pasa? 0 se puede expresar
como la división de 0 para 1, ¿sí? 0 para 2, 0 para 3, 0 para 4, 0 para 5, ¿sí? No importa qué numerito ponga aquí, digamos, A y A es también un entero, ¿sí? Cualquier entero, ¿sí? Diferente de 0, siempre y cuando sea diferente de 0. Y pongámosle así nomás. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 0 es racional. ¿Sí? Ya esto nos da cierta cosa súper interesante. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Por qué, por ejemplo, qué sé yo, el inverso multiplicativo de 2 es entero? Ah, ¿el inverso multiplicativo de 2 es entero? No, Sí, es entero. Sí. ¿El inverso multiplicativo de 2 es entero? Yo sé que el 2 es entero. Esto sí. ¿El inverso multiplicativo de 2 es entero? No, no es entero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un número natural. No es natural y tampoco es el inverso aditivo de ningún natural. ¿Sí? No es el inverso aditivo de ningún natural y no es natural. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso no es entero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese problema había. O sea, los inversos aditivos de los naturales, ¿sí? De los enteros, de los naturales, resultaban que no eran ni enteros ni naturales. ¿Sí? Ese problema había. Con los naturales, ¿qué problema había? Además de que los inversos multiplicativos no eran naturales, ¿sí? Los inversos aditivos tampoco eran. Ni los multiplicativos ni los aditivos eran naturales. ¿Sí? Salvamos con los enteros que todos los inversos aditivos de los naturales también ya ahora eran enteros, y todo entero tenía su inverso aditivo en los enteros. Pero no todos los, de hecho, no todos los inversos multiplicativos eran de enteros, eran enteros. Ese problema había. ¿Qué pasa con los racionales? Pues pasa que justamente los inversos aditivos de los racionales eran racionales, ¿sí? Y los inversos multiplicativos, obviamente, de distintos de 0, ¿sí? De los numeritos que eran distintos de 0, también eran racionales. O sea, ya como que se cerraba la situación. Parecía que ya no nos faltaban más números. ¿Sí? Ya no faltan más números. Ya tengo, los inversos multiplicativos son, pertenecen al mismo conjunto, los inversos aditivos también pertenecen al mismo conjunto, pero resulta que no. ¿Sí? Resulta que hay números, ¿sí? Que son reales, claro está, pero que no son la división de dos números, que no se pueden expresar por la división de dos números. Por ejemplo, si representamos justamente el número 2 como la suma de 1 y 1, y puesto que 1 es mayor que 0, la suma de 1 y 1 es mayor que 0. Es decir, 2 es mayor que 0. Por el axioma de completitud, existe la única raíz cuadrada de 2, que es este numerito, ¿sí? Es decir, existe el número real cuyo cuadrado es igual a 2. ¿Sí? Existe el número real cuyo cuadrado es igual a 2. ¿Sí? Y resulta que este numerito no es racional. ¿Sí? No es racional. Es decir, no se puede expresar como la división de dos enteros. ¿Sí? No se puede expresar así. La demostración se puede hacer por reducción al absurdo y muchos textos la tienen. ¿Sí? No es una muy buena demostración en la mayoría de los textos, ¿sí? Requiere de aplicar ciertas cosas extras cuando se refieren al mínimo común múltiplo, al divisor y demás, ¿sí? Al mínimo común múltiplo y al máximo común divisor, ¿sí? Toca aplicar esas situaciones y no vamos a adentrarnos en esa demostración. Basta explicarnos, ¿sí? Que el raíz de 2 no es un número racional.
Y no solo hay este numerito, hay un montón de numeritos que no son racionales. ¿Sí? A ese conjunto, ¿sí? A ese conjunto, ¿sí? De todos los números que no son racionales, que son reales, pero no son racionales, se les llama irracionales. ¿Sí? Es decir, el conjunto de los números irracionales que se representan con esta I es justamente, ¿sí? Los números reales, ¿sí? Que no son racionales. ¿Sí? Es el conjunto de los irracionales. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué propiedades extras hay en los números reales? Pues resulta, ¿no es cierto?, que para cualquier número real, ¿sí? Siempre existe, ¿sí? Siempre existe un número natural que es más grande, ¿sí? De hecho, esa es la propiedad que se llama la propiedad arquimidiana, que se utilizó para justamente medir en su momento ciertas cosas, ¿sí? A través de patrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se hacía? Pues escogía una unidad respectiva, ¿no es cierto?, que tenía una medida respectiva, ¿no es cierto? Y yo quería, digamos, medir, qué sé yo, el largo de una tela. Entonces, ¿qué se cogía? Se cogía este patrón, ¿no es cierto? Digo, ahí se lo ponía aquí, luego se lo ponía al lado, 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 etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hasta que, digamos, que sobrepasar, ¿cierto? Se pasaba ese patrón a veces. Entonces, es tantos y un poquito más. ¿Sí? Y un poquito más. Entonces, mire, esto que viene a ser, estos patrones vienen a ser el número natural, ¿sí? Y esto sirve para medir cualquier cosa, ¿sí? Es la idea de número real. Real es ahí, digamos, espacios entre puntos, por así decirlo. Ya luego vamos a dar el aspecto geométrico, la relación geométrica que hay de los números reales y la interpretación geométrica de los números reales. ¿Sí? Ya, es lo que quiere decir. Hay un número natural que siempre es más grande que cualquier número real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente también los números naturales habíamos visto, ¿sí? Habíamos visto que no hay un número más grande que todos los naturales. ¿Sí? Lo mismo pasa con los reales. No hay un número real que sea más grande que todos. ¿Sí? Y que inclusive ese número real, si existiera, ¿sí? Habrá de haber otro natural que es más grande. ¿Sí? Ya. Una cosa interesante que sucede, ¿sí? Es que dados dos números reales A y B, ¿sí? Existe un tercer número, ¿sí? Que sí está entre los dos. Siempre entre dos números reales, ¿sí? Hay un tercer número real en medio, ¿sí? Y entre dos números reales siempre existe otro real en medio de los dos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Esta es una caracterización de cero un poquito diferente, ¿sí? Dice, mire, y esto quiero más bien que lo entiendan, no tanto por la demostración, sino en la interpretación que se da a esta situación. Miren, dice, si Z es mayor que X es mayor o igual que cero, ¿sí? Para cualquier Z, para cualquiera que sea el Z, ¿sí? Entonces, X es igual a cero, ¿sí? Ya, ¿qué significa eso? Imaginemos que yo pongo, ¿no es cierto?, una cuerda infinita, ¿sí? Una cuerda infinita, ¿sí? ¿Ya? Y yo pongo justamente, ¿sí? Digamos dos cuentas, ¿sí? Una cuenta aquí, ¿sí? Que me significaría o va a representar el número real X, ¿sí? Y voy a dar una cuenta, ¿sí? Que va a representar, ¿sí? El número real Z, ¿sí? Uno al lado del otro. ¿Por qué uno al lado del otro? Justamente respetando o haciendo, digamos, referencia a esta relación entre Z y X, que Z siempre es más grande que X, ¿sí? ¿Y por qué le pongo aquí, digamos, el I? Que dice que X tiene que ser mayor o igual que cero, o sea, esta cuenta la puedo jalar justo hasta el puntito o al nudito que está aquí donde arranca la cuerda, ¿sí? Entonces, ¿pero qué dice? Mire, esta proposición dice que Z es mayor que X y X es mayor que es verdadera para cualquier Z que sea mayor que cero.
O sea, para cualquier Z o para cualquier lugar, ¿sí? Donde yo ponga esta cuenta, ¿sí? Es decir, esta cuenta yo la puedo mover hacia acá o hacia acá, pero solo hasta 0, ¿cierto? Hasta lo máximo que pueda llegar, ¿sí? Entonces, esa cuenta yo la puedo mover en toda la cuerda infinita, ¿sí? Para que siga siendo verdadera esta proposición, donde necesariamente tiene que estar X. Que por más que yo mueva ese Z hacia la derecha y a la izquierda, ¿sí? ¿Dónde debe estar X? ¿Dónde debería estar ubicado este X? Esta cuenta X. Para que por más que yo mueva esta cuenta para la derecha, para la izquierda, esta proposición siga siendo verdadera. ¿Dónde tiene que estar ubicada X? ¿Aló? Sí, ¿Están ahí? ¿Dónde debería estar donde no ubicada puede estar Z, o sea, esa en cuenta? cero. O sea, debería estar, aquí digamos que aquí representa el 0. ¿Dónde debe estar? X debería estar de aquí, donde está el 0. Y eso es lo que dice este teorema. Para que esa proposición, por más que yo mueva Z en el conjunto, en toda la cuerda, X necesariamente es 0. ¿Sí? Y esa es una interpretación del 0 a través de esta situación. ¿Sí? Así se entiende este teorema un poquito mejor. ¿Sí? Ya. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. ¿Sí? Ya, nos vemos la próxima semana. Hemos hablado de los números naturales, que son subconjuntos de los números reales, de los enteros, de los racionales, de los irracionales. ¿Sí? Conociendo un poquito hacia adentro esos números. ¿Sí? La próxima semana vamos a hablar de inducción matemática. Que tengan una buena noche y nos vemos la próxima semana. Gracias, Inge. Hasta luego.